Bienvenidos a Escarbando. Gracias, Mary, por acompañarme en este viernes. Bueno, como siempre hacemos un recuento al final de la semana. Esta ha sido una semana singularmente activa en cuanto a noticias tanto nacionales como internacionales. En el ámbito nacional hay que destacar las protestas que, aunque los medios aquí en la capital no suelen destacarlas todas, no solo hubo la protesta con un paro general o huelga general en principio de 2 días en San Francisco de Macorís y que fue extendido un día más hasta ayer jueves, y que hubo incluso la decisión de extenderlo por tiempo indefinido, pero el gobierno cedió y a través de la mediación de un grupo de empresarios y comerciantes de San Francisco, más las iglesias, la iglesia católica y las iglesias protestantes, sentaron a las autoridades, sobre todo al gobernador Juan Antigua, y a otras autoridades, y se dio una reunión ya al atardecer noche de ayer, y se decidió levantar el paro. En esa reunión se acordó que se va a diligenciar, y hay la promesa, al parecer, de las autoridades, de que una alta comisión, Mary, de aquí de la capital, viaje a San Francisco, para recibir de nuevo, porque ya lo habían entregado antes, el pliego de demandas. ¿Cuáles son esas demandas? Bueno, San Francisco es cabeza de la región nordeste, que comprende a las provincias, la Duarte, de la cual San Francisco es cabecera, la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia Sánchez Ramírez y las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez. Entonces esa región acude para asuntos hospitalarios ya de mayor envergadura a San Francisco. Por lo tanto, el viejo hospital regional San Vicente de Paúl ya no da abasto. Entonces se requiere un nuevo y moderno hospital especializado materno-infantil para que esos servicios se especialicen en ese otro hospital y así se despeje un poco el San Vicente de Paúl. También están requiriendo que calles que hacen falta en muchos barrios y caminos vecinales entre comunidades que son muy productivas y que hacen falta esos caminos para el trasiego de los alimentos y las cosechas. De igual manera, la carretera San Francisco-Nagua, que es un bulevar turístico ya de por sí, que conlleva no solo Nagua, sino Río San Juan, y conecta con la autopista Samaná, que es un importante polo turístico, también se está exigiendo. Y de igual manera, también la construcción, que ha sido una promesa, de la Plaza de la Cultura, en donde intervendría incluso el sector privado de allá, que se ha comprometido a aportar una parte del dinero para construir esa plaza, que eso conllevaría, bueno, una gran sala para los grupos de teatro, los ensayos y la presentación de espectáculos, las escuelas de bellas artes, y tanto la escuela de música, la de teatro, la de las artes plásticas y danza, todo eso en esa plaza, que es importante, porque eso es muy bueno para que la juventud tenga donde formarse y además una opción distinta de diversión que no sea simplemente ir a una discoteca o a un colmadón. Bueno, hubo Así también mismo está Las Guaranas. Las Guaranas, que es Las un municipio Guaranas. de la provincia también muy productivo, es uno de los grandes centros de producción de arroz, que también estaba en huelga. Y está exigiendo un acueducto en ese caso. Exacto. Y también arreglo de caminos vecinales. Y la muerte, que se aclare la muerte del joven Vladimir Antigua Valdera, el nieto del legendario dirigente campesino que fue asesinado a los 12 años, Mario Valdera. Así es, estos reclamos y estas demandas ya habían sido prometidas, de hecho, por el presidente Danilo Medina y, bueno, han decidido hacer esta huelga, o decidieron hacer esta huelga, después y luego de muchas otras actividades que realizaron, porque también hubo piquetes, también hubo pues reuniones que no lograron ningún tipo de resultado con el gobierno provincial, y parece que las cosas se aceleraron, claro está, pues debido a la muerte del joven Vladimir, que apenas tenía 24 o 25 años, y que era parte de una de las organizaciones populares que ha estado pues manifestándose en San Francisco de Macorís, que es el Falpo. Y también dirigente del MPD. Exacto. Y estudiante y empleado también. Y entonces, esto ha levantado también en la población dominicana muchos cuestionamientos sobre el papel que está jugando el gobierno frente a los reclamos ciudadanos, porque
ha sido una respuesta violenta, ha sido una respuesta represiva que hemos percibido de parte del movimiento social y que otras organizaciones sociales pues han identificado que el gobierno pues ya varias veces ha actuado así con violencia en otro tipo de demandas. Vimos el caso de los viejos cañeros, que hay uno que está internado y otros más fueron golpeados. Exactamente. Eso fue el lunes. Simplemente porque están reclamando lo que en justicia les corresponde. Trabajaron la vida entera, se les descontaba aún de ese mísero salario y en el Instituto de Seguro Social se hicieron los locos y desaparecieron esos expedientes y esta gente fue estafada. Entonces ellos están exigiendo. Se ha dicho de una pensión solidaria que debe pagar el gobierno central, que eso no pasa en muchos casos de 5,000 pesos al mes. Sin embargo, se les ha negado a estos cañeros. Y los cañeros también tenían meses, bueno, tienen meses, años exigiendo esos derechos y semanalmente, últimamente, han venido a la capital para reclamar en diferentes puntos públicos que se le dé esta pensión que todos calificamos de miseria, porque 3,000, 4,000 pesos mensuales para un señor envejeciente que tiene otros problemas de salud y que ha trabajado sobre todo durante gran parte de su vida con las cañas de azúcar, que es un trabajo arduo bajo el sol y que uno sabe que realmente debería de merecer mejores condiciones de vida. Es un trabajo, haya sido tratado de esta manera. Es realmente casi algo de esclavitud. No es esclavitud formal como antes, porque no es que compran a esa persona y le ponen una bola y una cadena en el pie. Pero quien sobrevive de esa manera es porque es realmente tan honesto que desesperado, no quiere robar, entonces hace lo que aparece. Así es. Eso es un trabajo que eso no tiene ejemplo de cuanto a sufrimiento y maltrato. Entonces, esa gente lo menos que merece es que se le ponga cierta atención y que no se les reprima, por Dios. Y hubo fotos en las redes sociales, veíamos a un señor mayor que fue identificado, tiene aproximadamente 64 años creo, y fue herido en la parte de la mandíbula. También hay reportes de otros señores mayores que tienen la pierna rota o el brazo roto debido al enfrentamiento con los policías. Sí, fueron tirados al suelo y todo. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué gana el gobierno con eso? O como ocupar San Francisco de Macorís, con helicópteros, los SWAT, armas de asalto, de guerra, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, yo no sé quién es el genio que desde el gobierno entiende que con esto le hace bien al presidente Danilo Medina. Don Gustavo, y también Sara Pérez, que es colaboradora de Acento, escribió un texto recordando el enfrentamiento o la situación que hubo con Juan Comprés en Moca, que fue parecido, que le cargaron porque droga. También fue una acción policial, de violencia policial, que hubiese llegado quizás a las últimas consecuencias si no hubiese sido por el movimiento social que de una vez reaccionó. Alguien que grabó. Esa farsa, esa mentira. Un video que apareció en las redes ese pobre sociales. muchacho preso y quizá acusado de narco y quién sabe cuántas cosas. Pero también esta misma semana hubo un muerto también en Moca, en otra protesta que están exigiendo un acueducto. Entonces, está derivando en una situación peligrosa de un exceso de represión totalmente innecesario. Y eso es muy, muy peligroso. Vamos a una pausa y continuamos con este y otros temas en breve. Mary, continuando con el escenario que hay en estos momentos en la sociedad dominicana, que la gente ha decidido luchar por cosas puntuales, además del reclamo nacional de cese de la impunidad y castigo para los corruptos. Vimos lo que ocurrió recientemente en Los Alcarrizos, ¿verdad? El pasado domingo. Para este domingo hay anunciada otra marcha verde especial en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, también en el nordeste. Y estamos viendo que al unísono con esos reclamos y la represión excesiva que el gobierno despliega, ¿verdad? Como si fuera un estado de guerra. Entonces, uno razona en lo siguiente: se dice que todos somos iguales ante la ley, que en una democracia todo el mundo es igual y tiene los mismos derechos, pero como dice un amigo mío, hay algunos que son más iguales que otros. Porque ahora que están esos pobres cañeros reclamando esa pensión, que se están muriendo, no hace mucho, la compañera Carolina Batista, compañera nuestra aquí, hace un par de años, hizo un reportaje sobre ese caso y varios de los que ella en ese momento vio han muerto ya. Y yo no sé si le llegaron a dar la pensioncita de miseria.
Y ahora, hoy, este viernes, hay una protesta de ex policía y ex militares que están reclamando también que no los dejen morir. Justamente. Porque entonces le dan una pensión de miseria y le quitan de inmediato el seguro médico. Entonces no pueden ya ir como antes podían ir al hospital o de la policía o de las Fuerzas Armadas. Y entonces lo que hacen es que casi los mandan a morir a sus casas, ¿no? Sí, claro que esa no es la situación de los grandes... los altos funcionarios, incluso militares y policiales, que salen millonarios de ahí, la mayoría, o como se han retirado ahora los ex miembros de la Junta Central Electoral, que en total se embolsillaron 23 millones de pesos. Wow. Y tendrán una pensión altísima, el mismo nivel de salario, casi todo 300.000 pesos, 250.000 mensual. Eso es muy bueno, echándote fresco en tu casa sin dar un golpe. Así es. Sí, vemos cómo existe esa desigualdad y cómo son problemáticas que nosotros palpamos el día a día, porque quien sea que haya transcurrido por la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero, ahora por la mañana, se dio cuenta de la gran cantidad de agentes policiales que están ahí para prevenir esta otra protesta de los policías pensionados. Ojalá que sea para prevenir y no para entrar a la pala. Y no para, bueno, me imagino que un poco más difícil entre policía pensionado y policías activos, porque ahí se armaría una guerra, creo yo. No, sí. porque los pensionados no tienen armas. Bueno. Y hay muchísimos viejitos que apenas pueden arrastrar los pies. Así es, pero efectivamente vemos cómo esta desigualdad existe y es palpable en la República Dominicana, y sin embargo la respuesta del gobierno es poca y si no nula, porque no se escucha la voz del gobierno intentando resolver estas problemáticas, sino que se queda en manifestaciones, represión a las manifestaciones y el gobierno que se queda silente. Bueno, yo prefiero inclusive que se quede silente y no que mande a un grupo de fortachones a arremeter a palos a la gente que protesta, porque Sí. eso no es solo un abuso, sino que eso se desdice de cualquier Estado de Derecho. Y esto ha pasado, por ejemplo, que estábamos hablando de la Marcha Verde. La Marcha Verde es un movimiento social que se ha consolidado y que durante ya semanas, meses, desde enero, el 22 de enero, que fue la primera gran marcha, ha estado pues organizándose y haciendo marchas en otras provincias del país. Cada vez estas marchas se hacen con una gran cantidad de personas vestidas de verde y tirados a las calles para pues pedir fin de la corrupción, fin de la impunidad, y sin embargo ni siquiera el presidente Danilo Medina ha mencionado el tema de la Marcha Verde. Dentro de sus discursos lo podrán buscar, él no ha mencionado esta marcha social. El 27 de febrero se refirió, pero muy así, de refilón, y dijo inclusive que él era un abanderado de esa causa, sí, porque hubo también dijo, algunos funcionarios que lo avalaron. Yo no les voy a fallar, confíen en mí, ustedes verán. Bueno, entonces luego vimos lo que ocurrió con el caso de Brecht, que fue el que puso como la tapa al pomo y motivó todo este movimiento que ha ido creciendo cada día más, Mary. A propósito de eso, el último de los encartados o imputados, que es Bernardo Castellanos, que se encontraba fuera del país, ya sabemos que llegó, que está detenido de manera preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy se le va a conocer a Bernardo Castellanos la medida de coerción, que uno espera que más o menos sea la misma que a los demás. Algo de prisión domiciliaria. Exacto, en una garantía económica y ese tipo de cosas, ¿no? Mientras tanto, ese caso como que ya está un tanto olvidado y eso es peligroso, porque uno espera, y es lo que se está exigiendo, que el procurador avance más en las investigaciones, ¿verdad? De nuevo, claro, esa es la exigencia, creo, principal, porque la misma magistrada Miriam Germán, que estuvo pues viendo y revisando el caso de la medida de coerción, pues señaló que la Procuraduría General de la República no tiene pruebas documentales suficientes para, está flojo el caso, para demostrar que realmente hubo ese intercambio de dinero, porque no hay ninguna prueba Es que hasta el momento lo que se han contentado es con las declaraciones que dentro de todo esto que se llama delación premiada en Brasil, han expresado algunos de los altos ejecutivos y exdirectivos de Odebrecht que hoy están presos, u otros han negociado y ya están en su casa y han devuelto dinero. Entonces, con eso solo, tú no puedes sustentar una acusación en un tribunal. Así es. Se supone que una vez que esta gente habló en Brasil, debieron entonces comenzar a buscar documentación. ¿Verdad? Porque es lo menos que se podría aspirar de parte del Ministerio Público. Recordamos también que en esta semana, relacionado al caso de Odebrecht, pues el presidente Danilo Medina designó al administrador de Punta Catalina, que sería Jaime Aristi Escudero. Exactamente. Y esa noticia cayó como un bombazo ahí en los medios de comunicación y en la sociedad en general,
Pues porque este abogado que tiene mucha formación. No, es economista. Economista, bueno. Él es un excelente economista, por cierto, Jaime Aristio, maneja muy y bien. matemático y todo. Exactamente. Sí, y él había, pues, se le había reconocido por haber hecho un trabajo sustancial sobre la Sunland, que luego, bueno, no quedó, al parecer no lo había fundamentado lo suficiente y llegó a un acuerdo con Felipe Bautista y sus abogados, pero él también había sido designado para hacer las investigaciones sobre la licitación a la planta de carbón. La comisión especial. Exactamente. Él fue, de hecho, el vocero de los resultados de la comisión y ahora fue, pues, en estos días juramentado por el presidente Danilo Medina para que él sea el administrador de estas plantas que dicen van a solucionar el problema energético del país. Bueno, un meme que se hizo muy popular ayer, que era con esa misma fotografía, ¿sabe cómo son ustedes los jóvenes tan creativos? Todos los jóvenes. Y entonces pusieron que el presidente le decía, usted jura no escribir más libros sobre la Sunland y no ponerse a hablar cosas y denunciar que aquí hay corrupción. Entonces que le decía, sí, lo juro. Muy bien. Queda usted juramentado. Mira, Mary, a propósito de todo esto, se ha estado hablando en el lenguaje así también que ustedes usan de que el gobierno quiere mareo para que la gente se olvide de cosas importantes como es la corrupción y como son estas protestas y toda esa represión. Y es que se ha destapado de nuevo, como tomado por los moños, el tema de la posible reelección en el 2020 del presidente Medina. Hubo una reunión en Palacio esta semana entre el presidente y un grupo de políticos aliados, y a raíz de eso, pues el senador Rafael Calderón, de la provincia de Azua, salió diciendo que si conviene, si el que puede hacer que el PLD gane Danilo, que no hay problema, se va a reformar la Constitución de nuevo, y que se va a reelegir. Y si es con Leonel, y si es con Margarita, con Margarita. Ahí aparece Rafael Calderón. ¿Quiénes aparecen ahí? Ese es Carlos Castillo, que está a la izquierda, sin corbata, ¿verdad? Luego aparece Prim Pujal. Carlos Castillo hoy es cónsul en Nueva York. Prim Pujal, senador por Samaná. Ahí, en la que aparece ahí la senadora Sonia Mateo. De Dajabón, Sonia Mateo, famosa. Ella es ¿verdad? famosa. Saludo a Chello de Pradera. Y ahí luego aparece el senador Rafael Calderón. Para que ustedes vean cómo son estos personajes de la política. Esos señores ahí, eso fue en 2012, en septiembre, del día 14. Esa foto la tomó nuestra inolvidable Carmen Suárez. Ahí aparecen ellos defendiendo a Leonel Fernández en ese momento porque todos eran leonelistas, comenzando con Rafael Calderón. Y entonces hubo las protestas aquellas, cuando se tapó lo de déficit, que muchos jóvenes se fueron a la calle pidiendo que Leonel fuera sometido. El déficit fiscal, sí. Y ellos estaban defendiendo a Leonel. Pero ese personaje antes fue un funcionario fundamental del gobierno de Hipólito Mejía, de 2000 a 2004. Luego fue a entrar al PLD porque no le dieron la candidatura por a su senador y la consiguió. Y era un leonelista furibundo. Y ahora es danilista. Ya. Mire usted cómo es la cosa, un hombre de convicciones ideológicamente permeable. Bueno, sí. Y bueno, y aquí ya nada me sorprende mucho. Y bueno, quizás existe la posibilidad de que se vaya a reformar la Constitución y que vuelva Danilo Medina a reelegirse. Bueno, ya algunos dicen que el comité político, si entiende que eso conviene, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque el comité político es que gobierna este país, el comité político del PLD. Vamos a una pausa. Bueno, Mary, amigos televidentes, en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump, que cumplió ya sus primeros 6 meses, ha pasado a la historia como el peor valorado en sus primeros 6 meses. No ha pegado una. Él no ha podido cumplir ninguna de sus promesas. Ha firmado uno que otro decreto, pero se ha tenido que desdecir. El Congreso, por oponerse a hablar una serie de cosas, le impuso una ley que sanciona, que impone sanciones económicas a Rusia. Que eso no va a ningún lado porque Rusia no es un país que esté requiriendo de hacer solo negocio con Estados Unidos para vivir. Eso le afecta a los empresarios rusos, pero no es que se van a morir por eso. Tienen muchísimo mercado en otra parte. Claro. Él no quería porque él no quiere problemas con Trump, porque él es loco. Dicen que el loco se come la cosa que ella, de verdad, hace la cosa que ella, pero no se la come, ¿verdad? Él sabe que ese no es un país chiquitico que puede imponérsele. Entonces,
a regañadientes lo hicieron firmar la ley. Y él comenzó a decir, mire, me está metiendo en problemas con Rusia, las relaciones están peligrosas. Esa es una de sus metidas de pata. No ha podido con la ley de migración que él quería. El Obamacare, su propia gente republicana le ha dicho que eso no se puede eliminar de la noche a la mañana. Así es. Lo del muro, mintió diciendo que Peña Nieto lo llamó en México. Le dijo, ¿cuándo? Eso no es verdad. Y después dijo, no, fue que yo dije que me llamó, pero fue que nos reunimos, hicimos una reunión allá en el G20. Ya usted sabe. Y otra de las medidas controversiales que ha tomado Donald Trump es no permitir a los transexuales ser parte del ejército. Que ya era una decisión que venía de la administración Obama. Porque sí pueden directamente los gays y las lesbianas, pero ya la administración era que los trans también, que hay 6.000 y tanto, han dicho los generales. Y un grupo de generales activos y retirados le dijo que eso va a crear un problema, que va a bajar la moral del ejército, porque hay muchísima gente que tiene esa condición, pero eso no quita que sea un buen militar y que tenga capacidad de servir a su país. Claro, y estaría negando la posibilidad de ciertos seres humanos, o sea, de seres humanos, de ejercer como entiendan. Eso también ha sido controversial. Pero otra de las medidas también que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en esta última semana ha sido las sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Exactamente. Por el tema de la Asamblea Nacional No, sanciones económicas no, él se cuidó, no, él impuso sanciones políticas, de que quitándole la visa a él, aunque después... Bueno, pero también le quitó la posibilidad, o le congeló un dinero y le quitó la posibilidad de negociar o de esos son unos tener fondos acuerdos que económicos. tiene el gobierno de Venezuela invertido en el Tesoro de Estados Unidos, como para que no lo puedan usar en este momento. No es un dinero que Venezuela iba a usar de inmediato, porque muchos países hacen eso, es como un ahorro. China, Japón, tienen dinero en Estados Unidos, en Alemania, países que se suponen muy estable y fuerte económicamente. Eso es como una especie de seguridad. Eso es como un ahorro que tienen en otros países. Exactamente. Cuba tiene dinero en Estados Unidos que no se lo permiten usar, pero está ahí desde antes de la revolución, pero ese es dinero cubano. Bueno, pero ese dinero, por ejemplo, ¿está en el banco o cómo? Eso está como en la Reserva Federal, porque es en el Tesoro, ¿no? Oh, okay. Que depende de la Reserva Federal. Está ahí, es como una especie de colchón de seguridad. Bueno, eso también decidió el presidente Donald Trump, luego de que en Venezuela aproximadamente 8 millones de personas hayan votado durante la reconstitución, ¿no?, de la Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos que en Venezuela hay muchas problemáticas de índole económica y sobre todo de índole política, y como en República Dominicana estábamos hablando de esta represión que hay de parte del gobierno en manifestaciones, también en Venezuela se está viendo una gran cantidad de represión policial, pero también represión de parte de la oposición venezolana, la derecha venezolana. Reacciones, bueno, acción-reacción. La oposición no reprime. Bueno. Reprimen los militares. Aunque sí se ha hablado de personas armadas que también en las calles crean como disturbios, ¿no? Y en Venezuela, pues también hay una situación que ha sucedido este fin de semana, que dos de los principales opositores, Leopoldo López por un lado y Antonio Ledesma por otro, están en prisión domiciliaria o estaban en prisión domiciliaria. El gobierno de Venezuela los sacó de su casa en horas de la madrugada para llevarlos de nuevo a la cárcel y ahora pues el gobierno ha enviado de nuevo solamente al opositor Ledesma al arresto domiciliario. Esto fue escrito por Twitter de parte de su esposa. Fue hoy en la madrugada de nuevo. Exacto, que su esposa bueno, yo creo que eso es positivo, porque eso era una metida de pata, porque ¿en qué ganaba el gobierno de Nicolás Maduro o el partido de gobierno llevando a esta gente a prisión de nuevo? Eso no tenía ningún sentido. Luego que ellos mismos habían decidido que se quedaran en las casas. O sea, ese tipo de cosas son errores políticos muy costosos que no le aportan nada a ningún gobierno. Eso por un lado. Lo otro es que hay que decir que la empresa Smartmatic, una empresa británica que le ha servido a Venezuela desde el año 2004, dijo que no es cierto lo de los 8 millones, que ahí apenas si votaron fueron 2 millones y tanto, y que por lo menos hubo un uso raroso en un reporte de 1 millón de votos que no se sabe de dónde salieron. Eso ha provocado una polémica porque el gobierno lo niega, por supuesto, y la oposición dice que eso debe ser investigado. Bueno, el quien hizo el cálculo fue la Comisión Nacional Electoral, la CNE. Que se parece a la Junta de Roberto de aquí.
Bueno, muy amiga del gobierno. yo no diría que se parece tanto, porque la primera vez que hubo pues la reconstitución de la Asamblea Constituyente, la mayoría fueron No, de la oposición. no, la constituyente no, la Asamblea Nacional. Nacional, la Asamblea Nacional, la mayoría eran de la oposición y el gobierno afirmó pero que le sí, hicieron que eso capú con muchísimos diputados. Bueno. Bueno. Esa interioridad es muy difícil uno saber realmente. No, cuál es bueno, los pueblos que están descontentos no le están por chiste. Ahí las cosas no andan bien, por más que ese gobierno diga que no, que son los enemigos, pero bueno, toca a los venezolanos ver cómo resuelven su problema. Una señal interesante en Ecuador, el Lenín Moreno, que es el actual presidente, allá le permiten al presidente cesar en su función de vicepresidente, por lo menos de manera temporal, si ocurre alguna irregularidad. Hubo denuncia de vínculo con un caso que se supone de corrupción o uso inadecuado de dinero, y el presidente Lenín Moreno suspendió al vicepresidente. Eso te dice a ti un Estado que tiene instituciones firmes y que incluso Rafael Correa, el expresidente, no le gustó eso. Él entiende que si hay una duda sobre un funcionario, Lenín Moreno entendió que era mejor suspenderlo mientras tanto. Igual que tanto él, y hay que reconocerle también a Correa, que cuando se destapó lo de Odebrecht, inclusive pidieron a Estados Unidos que diera toda la información y dijeron, no, que se investigue a todo el mundo. Sí. Esas son señales buenas en un país. Que eso es algo que se puede hacer, por ejemplo, en Ecuador, pero que aquí en República Dominicana no sería posible, ¿verdad? Sería posible si los gobernantes quieren y se deciden. Bueno, tú dices lo de vicepresidente. Sí. No. De que el presidente pueda aquí, el ordenamiento aquí no permite eso, no. Okay. El otro caso también a nivel internacional que es interesante, que en Brasil. Michel Temer se salió con la suya, porque él tiene la mayoría de los diputados y el sometimiento que quería hacer la fiscalía por uno de los casos de corrupción, porque son muchas cosas del que se le acusan, se votó en contra de que se decidiera el impeachment. Y él lo está celebrando como una gran cosa. Claro, ese Congreso es tuyo, ¿qué iba a pasar? Es como aquí dice Reinaldo, sométanme. A someterte con esta justicia. Entonces, exacto. Y eso es un fenómeno que vemos en todos los países de Latinoamérica, como el sistema judicial y el sistema político tienen muchas vinculaciones y que permiten que la corrupción pues siga su curso. La corrupción y muchas cosas más, porque se cometen muchísimos abusos contra ciudadanos, es una barbaridad. Bueno, este domingo hay que recordar, antes de que nos vayamos, que en Nagua hay una marcha verde local. Así que apoyar ese movimiento cívico tan importante por el cese de la impunidad y por el castigo a la corrupción y a los corruptos. Hasta el lunes. Bye, bye.